So I'm very happy to be together with you in these meetings as we are going deeper and deeper in the medicine Buddha practice. Estoy muy contento de estar compartiendo este momento con ustedes porque cada vez estamos entrando más profundo y más profundo dentro de la práctica del Buda de la medicina. So this is not very common. Entonces, esto no es muy común. In the Himalayas, usually you go deeper in the practice when you are in strict retreat. En los Himalayas, generalmente, uno entra así de profundo a las enseñanzas cuando está en retiro. We only get deeper and deeper when we are in strict retreat. Solo entramos profundo y profundo cuando estamos dentro de un estricto retiro. And then the master, usually the Himalayan masters, they teach step by step, but when you are doing the retreat, you know. Y generalmente los maestros de los Himalayas nos van explicando paso a paso cuando estamos en este estricto retiro. And then we slowly we start to get the experience related to the practice, and the master then gives a little bit more deeper in the same pace. You get deeper in your experience. Entonces, poco a poco, a medida que nosotros vamos integrando la práctica y vamos relacionándonos más profundamente con la práctica, el maestro nos va dando a su vez, nos va dando a su vez las enseñanzas necesarias para poder continuar cada vez, entrar más profundo a estas enseñanzas. So here I'm giving you everything. Y aquí yo les estoy dando todo. No need for a strict retreat. No necesitamos un retiro tan estricto. And I think also it's very special. For some reason, I'm giving you here, in some sense, very deep teachings. And the group that is joining here has some karmic connection with those teachings. Entonces es muy especial para mí poder estar dando estas enseñanzas que son bastante profundas, bastante especiales, y a este grupo que de alguna manera tiene una relación kármica con este tipo de enseñanzas. It's very special to be every week with you talking about the same practice. Es especial estar todas las semanas hablándole a ustedes acerca de la misma práctica. When the great master, Indian master Atisha, went to Tibet, cuando el gran maestro Atisha fue a Tibet, in the 11th century, en el siglo XI, he found Tibetans doing many different deity practices, many Buddhist deities and many non-Buddhist deities. encontró a los tibetanos haciendo muchas prácticas sobre deidades que son tanto budistas como no budistas. And he was shocked about that. Y estaba sorprendido de eso, ¿no? Le causó un impacto. And he asked, what kind of experience do you get in each one of these hundreds and hundreds of practices you do? Entonces, les preguntaba qué tipo de experiencia adquirían en cada una de estas cientos y cientos de prácticas con estas deidades. And the way many Tibetans describe it, it wasn't very successful for him, for his way of understanding experience. Entonces, todas las respuestas que le daban los tibetanos para explicar estas experiencias realmente no lo dejaban satisfecho en cuanto a lo que él pensaba o interpretaba como las experiencias que se deberían adquirir con las prácticas de estas deidades. The only people that were
able to describe a more direct experience of Buddhahood through deity practice was those that they had what we call a personal idam or personal Buddha meditation. Sin embargo, aquellos que podían describir una experiencia que iba más acorde a la forma como Atilla entendía estas experiencias o pensaba que debían ser estas experiencias, eran justamente esas personas que tenían un yidam con el cual se relacionaban, una de estas deidades con las que se relacionaban. In the Tantra, in the Buddhist Tantra, we call Ishvara in Sanskrit. En el Tantra se le dice Ishvara en sánscrito. It means your own personal deity. Significa tu deidad personal. The one that you have a special connection, and through this special connection, your experience gets deeper and deeper. Es la deidad por la cual tú tienes una especial conexión y a través de esa conexión uno puede ir cada vez más profundo y más profundo. So it doesn't mean that we cannot do other deity practices. It just point to us that it's better to deepen our practice in one deity, you know. No, esto no significa que no se puede practicar con otras deidades, pero sí es muy importante poder escoger una con la cual una pueda generar esta conexión e ir cada vez más profundo en la práctica o en la relación con esta deidad. Otherwise, you stay in a superficial experience in all of them, all the practice you are doing, you know. Si no, podemos quedarnos en una manera muy superficial, en un nivel muy superficial a través de esta forma de practicar en muchas deidades. Why? Because first you have to receive the teachings of one specific Buddha, then you have to learn how to do the practice, then you have to learn how to recite and all the melodies and everything, the mudras and so on. Can you imagine you doing this with 10, 20, 30 practices? Y esto es porque el proceso de aprender la práctica de una deidad es bastante largo, ¿no? Tiene que primero el maestro explicarte sobre esta deidad, luego tiene que explicarte la práctica, luego tiene que explicarte la forma de recitar, luego los mudras. Entonces, imagínense todo ese proceso por más de 20 deidades. Sería bastante complicado. You can do it, and Himalayan people they very used to doing the monastery. The monks they do a lot of practice, but then it stays more in the superficial level of experience. Entonces, sí, efectivamente, en los monasterios, en los Himalayas, los monjes practican muchas deidades, se acostumbra a hacer de todas maneras, pero se están quedando en un nivel superficial de la práctica. And in the Himalayas, usually you get into the practice of a personal, unique deity when you are in strict retreat. When you leave the monastery, you go to the mountains, the hermitage. The master gives you one specific Buddha to meditate on, and then you stay 3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 6 years meditating on that deity. Entonces, en los Himalayas se acostumbra que uno se vaya a un estricto retiro para ahí poder recibir las enseñanzas de un maestro que te instruye para meditar en un aspecto del Buda y solamente en estricto retiro, ya sea de 3 meses, 6 meses, 9 meses, I don't remember how much time, 9 months. 3 years. 3 años, ¿no? 6 years. 6 años, ¿no? Para que vayas entrando cada vez más profundo en relación a una sola deidad, a tu deidad personal. And so they do that also in the Himalayas. Entonces también hacen eso en los Himalayas.
because they have lots of time. Porque tienen mucho tiempo. They don't do anything else, you know. No hacen otra cosa. We here in the West, we do many things, you know. We have to work, we have to take care of our family, our kids. You know, if you are married, you have to take care of your partner. So there's a lot of we are very busy, you know. Acá en el occidente, en cambio, no tenemos el mismo tiempo, ¿no? Acá tenemos que relacionarnos con nuestro trabajo, con nuestro día a día, con nuestros hijos, si somos casados con nuestra esposa. El Lama dio una serie de tareas que generalmente todos hacemos en este mundo occidental en nuestro día a día, ¿no? We have to give time to many things, you know, such as our specific profession, our kids, our husband or wife, you know. Tenemos que dedicarle mucho tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra casa. And it's fair to dedicate time, you know. We need to give our time to our work, to our kids, and to our husband or wife. We need to give. It's fair. Y es justo, realmente es justo. Necesitamos darle ese tiempo a nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo. Es justo hacerlo, está bien hacerlo. If you don't give time to our profession, to our work, we don't survive. Si no In le this damos, Western world, you know. en estas reglas de Occidente, si no le damos tiempo a nuestra profesión, a nuestro trabajo, no podremos sobrevivir. Es parte de las reglas de aquí en Occidente. Yeah. So if you don't give time to our kids, they become parentless, you know. Entonces, si no le damos tiempo a nuestros hijos, se quedan sin padres, huérfanos. And there are many emotional effects on their ego structure if they don't have the parents present with them, you know. Y esto luego trae en el futuro bastantes problemas emocionales si es que no hay en su conducta, en su psicología, si es que no hay una guía parental que lo haya acompañado. If the parents don't give quality time to their kids, the kids, they might start to grow up with emotional imbalance. Si los padres no le dan calidad de tiempo a los hijos tienden a crecer con una emoción desbalanceada. If you don't give your presence to them, they grow up looking for what example in their lives. They don't have example. Who is educating them, you know? Education is something that is not by what we say, but is what we show. Ok, entonces el Lama dice que si nosotros no estamos presencialmente para darle un ejemplo a nuestros hijos luego van a buscar ese ejemplo en algún otro lado, ¿no? Los padres deben estar presentes para poder darle el ejemplo porque, I lost it, Lama, the last part. It's important. It's educating our kids is not what we tell them, but what we show them. Educar a nuestros hijos no es lo que les decimos, sino lo que les mostramos, lo que hacemos. And in order to show them, we have to be present. Y entonces para poder mostrarles, tenemos que estar presentes. But not only that, you know, if you have a wife or a husband or a partner, life partner, you also need to give presence to her or to him. Y de la misma manera, si tienes una esposa, un esposo, una pareja sentimental, también tienes que darle tiempo a ella o a él. You know, quality time. Tiempo de calidad de tiempo.
because we need to nurture each other. porque tenemos que nutrirnos el uno al otro. If you don't nurture each other, we lose the bond. Si no nos nutrimos el uno al otro, perdemos la conexión. And if you lose the bond, we gradually become distant. Y si perdemos la conexión, gradualmente vamos generando una distancia. And then our senses, our heart, our mind start to look to other places to get nurtured. Y luego nuestro corazón, nuestra mente empieza a buscar otros lugares para nutrirse. Naturally, it's fair. Es natural, es justo. So it's very important to take care of what is around us, you know. Entonces es muy importante cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. We are like nature, like plants, you know. Nosotros somos como la naturaleza, como las plantas. We need to nurture, we need to give water, give sun, you know. Tenemos que nutrirnos, tenemos que echar agua, tenemos que echar tierra. So we need to take care of each other. Entonces tenemos que cuidarnos el uno al otro. And then, what else? We need to take care of our body. We need to do some exercise also. Entonces también, ¿de qué más tenemos que tener cuidado? ¿Qué cosas más tenemos que cuidar? Nuestro cuerpo, por ejemplo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio. We need to rest also. Tenemos que descansar también. So, what time is left for us to do hundreds of practice? Entonces, ¿qué tiempo nos queda para hacer cientos de prácticas? No way, there is no time. No way. Imposible, no hay tiempo. We are not monks, No somos monjes. you know. So, the Dharma that it's alive in the Himalayas has to be clearly adapted in the West. Entonces, el Dharma que se practica en los Himalayas tiene que claramente adaptarse al occidente. It's a different scenario. Es un escenario diferente. Do you guys understand that? Can you see? ¿Entienden esto? Yeah. It's very important. We have to adapt that. And then if you have very little time, you know, we can make some space in our lives to take care of our spirituality. Then in order to go deep in this short time we have, we need something that we get in contact with more often. Entonces, tenemos que nosotros dentro de nuestro poco tiempo encontrar la forma de incluir en este poco tiempo alguna práctica espiritual que practicándola constantemente o habitualmente podamos generar una conexión. And go deeper. Y poder ir profundo. Because when you go deeper, we go through a transformation. Porque al ir profundo es lo que genera la transformación. And when the transformation happens, then we feel value in what we are doing. Y cuando la transformación empieza a suceder, empezamos a valorar lo que estamos haciendo. If the transformation doesn't happen, then we start to feel, am I doing right? Does it really work? Maybe meditation is not for me. This kind of doubts start to happen. Entonces, si no generamos la experiencia, entonces nosotros vamos a empezar a dudar acerca de si esta práctica funciona, si la meditación es para mí. Si no llegamos profundo, no podemos generar la conexión, no podemos valorar. Si no podemos valorar, empezamos a dudar acerca de la práctica, si es para mí, etcétera, ¿no? O si funciona. Yeah. So, very important. Something very important. We need to transform ourselves through the practice we are doing.
Entonces, muy importante, muy importante. Tenemos que transformarnos a través de la práctica que estamos haciendo. The practice should be able to at least make you a better person, better human being. La práctica debe al menos convertirte en una mejor persona, en un mejor ser humano. At least. Por lo menos, como mínimo. If it's not really transforming you into a better human being, maybe it's not your problem. Maybe it's the problem of who is teaching you. Si la práctica no llega a ser una transformación en ti, de repente también el problema no es tuyo, sino de la persona que te está enseñando. You know, sometimes it's our problem. We have blockages, you know. We don't apply the method in a correct way. Sometimes it happens. Algunas veces es nuestro problema, ¿no? Algunas veces no aplicamos el método de la manera correcta. Eso también suele pasar. But in the schools, like when you go to normal schools, it's a responsibility of the teacher to understand the main difficulties of the students and to be able to create a methodology that how do you call, unblock that kind of obstructions. Entonces, cuando uno va a una escuela regular, el deber del maestro es poder identificar todas esas cosas que bloquean a los estudiantes, que no les permiten entender y encontrar estrategias que puedan desbloquear estas obstrucciones. So this is very important. From the side of the student, he should apply the method. You know, from the side of the teacher, he should do his best for the student to unblock his heart, to open his mind through that practice. Entonces, si bien la responsabilidad del alumno es la responsabilidad del alumno es aplicar los métodos, la responsabilidad del maestro es desbloquear su corazón, encontrar un método y motivarlo para desbloquear su corazón y que pueda recibir la experiencia a través de poder transformarse a través de esta práctica. And to open their minds. Y abrir su mente, desbloquearlo para abrir su corazón y abrir su mente. And if the student is not open his heart and his mind, then the teacher should know that, should notice that, and then try through another way. Y si el maestro ve que el alumno no puede abrir su corazón o lo que está haciendo no logra abrirlo, debe encontrar un método para poder hacerlo. There is no bad students and bad teachers in a way, like when you see like an authentic way, if a student really wants to learn and the teacher really wants to teach, there is no bad student and bad teacher. Entonces, viéndolo de esta manera, no existe un estudiante malo ni un profesor malo. Si el estudiante tiene la motivación y las ganas de estudiar, como el maestro tiene la motivación también de enseñar, no cabe el término o no cabe verlos como que hubiera un maestro malo y un estudiante malo. It's a relationship. Es una relación. We need to work together. Tenemos que trabajar juntos. The student should do the homework, and the teacher also should do the homework and be able to find out how to teach to that specific student. El estudiante debe hacer su tarea y el maestro debe hacer su tarea. El maestro debe encontrar la forma de cómo enseñarle a ese alumno específico. Okay? Okay? So please keep that in mind. The practice, the short time you have, your time is very precious, and I know that. When you are here with me, I'm very grateful that I know
I know you are creating a very special time to be here with me. Yo entiendo que ustedes, que lo valorado que es su tiempo, el poco tiempo que tienen, y por eso valoro mucho el espacio que están haciendo en su vida para poder hacer esta práctica conmigo. I know some of you here personally. Conozco a varios de los que están aquí conectados personalmente. I know some of you has wife, husband, and kids. Sé que algunos de ustedes tienen esposa, esposo, hijos. And at this moment, if you are alone here in front of the camera with me, your husband and wife it's somewhere else without you. Y si ustedes están ahorita acá en la cámara conmigo solos, significa que su esposa, su esposo y su hijo están en otro lado, que no están con ustedes. So it means that you give value to what you are doing here with me. Entonces eso significa que ustedes valoran lo que están haciendo acá conmigo. It means that you are open-hearted here with me. Eso significa que están con el corazón abierto acá conmigo. You're giving with very generous heart your time to be here. Están dando con un corazón muy abierto, muy generoso su tiempo para estar acá conmigo. And I'm sure you are being so generous with your time to be here because you, in some way, you want something from this meeting we are having every week. Entonces me queda claro que ustedes están siendo muy generosos con su tiempo al darme este espacio, porque estoy seguro que quieren recibir algo especial de parte mía. You are searching for something. Están buscando algo. And I'm gonna do my best to at least fulfill something, some level of your search. Entonces, voy a estar aquí y espero poder, en algún sentido o en algún nivel, poder satisfacer algunos aspectos de esa búsqueda. Some level of your search. Algún nivel de esa búsqueda. In order that you can become a better human being. Con respecto a convertirse en un mejor ser humano. So that you can feel some kind of transformation in your heart, in your mind. Así que puedes sentir algún tipo de transformación en tu corazón o en tu mente. That should be our aim here. Ese debería ser nuestro objetivo aquí. To work with our inner world in order to transform at least a bit of our heart and our minds. Trabajar con nuestro mundo interno para por lo menos cambiar en algún grado nuestro corazón y nuestra mente. So regarding our minds, in Buddhist psychology, when we are practicing Tantra, we think about 8 kind of consciousness, 8 types of consciousness that we work in Tantra. Entonces, cuando hablamos de la psicología del budismo en el Tantra, cuando trabajamos con nuestra mente, estamos trabajando con 8 tipos de conciencia. So when you're doing medicine Buddha practice, we are working with these 8 kinds of consciousness. Entonces, cuando estamos haciendo el Buda de la medicina, estamos trabajando con estos 8 tipos de conciencia. We have visual consciousness, we have the ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, we have body consciousness. Entonces tenemos la conciencia de los ojos, la conciencia de la oreja, del oído, perdón, la conciencia de la nariz, la conciencia de la boca, la conciencia del cuerpo. We have the 5 senses consciousness. Tenemos la conciencia de los 5 sentidos. They are not actually the organs, the eye organ, the ear organ. They are consciousness. No estamos hablando del órgano del ojo, sino son conciencias. Conciencia del ojo. For example, when you are dreaming, you can see
through your eye consciousness, not through your organ. Your organ is closed, you know, but you can see in the dreaming. Por ejemplo, cuando estamos soñando y vemos cosas, uno está viendo con la conciencia del ojo, no con el órgano del ojo, porque tu ojo está cerrado. Las cosas que estás viendo las estás viendo a través de la conciencia del ojo. In the dream, like very often, it seems very real. En un sueño, muy a menudo, uno lo siente muy real. And what we see in the night dream, you know, it has an impact in our mind, in our emotions, and even in our body. Y lo que soñamos es tan real que llega a tener un impacto en nuestras emociones, emotions, And your mind, emotions, and your body. en lo que uno sueña puede ser tan real que llega a generar un impacto en nuestras emociones, en nuestra mente e inclusive en nuestro cuerpo. Have you ever felt like waking up from a dream and you are, if it's a bad dream, you know, so you wake up like breathing very hard, very intense, your body sometimes shaking, you know, and your emotions all disturbed, you know? Have you ever felt that? ¿Alguna vez les ha pasado, alguna vez lo han sentido que luego de un mal sueño se han levantado con la respiración agitada, angustiados? ¿No? ¿Les ha pasado? ¿Han sentido eso? In other dreams, like good dreams, sometimes we wake up and we smile, you know, when you had just previously we had a good dream, you know. Y cuando hemos tenido un sueño excelente, un buen sueño, a veces nos levantamos con una sensación de alegría, diciendo con mucho positivismo, ¿no? Not on our minds, but our energy, our body feels very happy. No en nuestras mentes, pero nuestra energía y nuestro cuerpo se sienten muy contentos. So dreams they create an impact in our organism. Entonces los sueños generan un impacto, crean un impacto en nuestro organismo. And what are the dreams? ¿Y qué son los sueños? They are mind. Son mente. So our mind has the power to create realities. Entonces la mente tiene el poder de crear realidades. When you see Medicine Buddha with our minds, it has an impact in our mind and body and energy. Cuando vemos al Buda de la medicina, entonces, en nuestra mente, esto genera un impacto en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. When you listen to the mantra of Medicine Buddha, it also creates an impact in our organism. Cuando escuchas el mantra del Buda de la medicina, también genera un impacto en nuestro organismo. When you feel the presence of Buddha, the Medicine Buddha also, it creates an impact in ourselves. Cuando sientes la presencia del Buda de la medicina, también genera un impacto en nosotros mismos. So we are working with the 5 sense consciousness in the practice of Medicine Buddha. We are giving offerings to him, like sense offerings. For example, in a part of the text, we do the mudras of the 5 senses. We are offering incense, we are offering water, we are offering flower, food, sound. Entonces, cuando estamos haciendo la práctica del Buda de la medicina, estamos trabajando con la conciencia de los 5 sentidos. En el momento que estamos haciendo los mudras y le estamos ofreciendo incienso, le estamos ofreciendo música, le estamos ofreciendo flores, estamos ofreciendo todo esto a través de la conciencia de los 5 sentidos. So all these practices we are doing with a generous heart, a loving heart. We are offerings. We are offer to Medicine Buddha all those elements with a very open, devotional, and generous heart. Entonces estamos
dándole todas estas ofrendas al Buda de la medicina con un corazón abierto y generoso. And very loving heart, you know. Y un amor y un corazón que quiere mucho, ¿no? Que ama. Devotional heart. Un corazón con mucha devoción. So here we are working with the five senses together with another sense that we call the mental sense. The sixth sense in the 8 types of consciousness. We are working with the 5 consciousness, and the mental is the 6th. Entonces, dentro de los 8 tipos de conciencia que mencionamos al principio, ya hemos hablado de los 5, de la conciencia de los 5 sentidos que los utilizamos para la práctica de la medicina, y se le agrega un sentido más, una conciencia más, que es la sexta, que tiene que ver con la conciencia de la mente. And this mental consciousness, it's the one that discriminates and judge. Y esta conciencia de la mente es aquella conciencia que discrimina y que juzga. And also the rational mind. Y también la mente racional. The mind that thinks about other things. La mente que piensa acerca de otras cosas. So when we are discriminating Medicine Buddha, usually Medicine Buddha is not judged by ourselves as a bad person. Usually it's not that. Entonces, generalmente, cuando utilizamos nuestra mente discriminadora o que juzga, no lo juzga de una manera negativa al Buda de la medicina. We judge Medicine Buddha as a very good human being, you know, very good Buddha. Lo juzgamos como un buen ser humano, como un buen Buda. And when we meet, we feel a very good person, and maybe even we have a, how do you call, we have a sense of what is a Buddha. That kind of judgment has a very positive impact in our organisms. Entonces, cuando nos juntamos con el Buda de la medicina, lo juzgamos como un gran ser humano, ¿no es cierto? Como una cosa muy positiva, como algo muy bueno, y eso genera un impacto muy positivo en nuestros organismos. In this way, it reduces our disturbed emotions. Y de esta manera eliminan nuestras emociones perturbadoras. It reduces our ego clinging. Reduce el apego a nuestro ego. Because we are feeling very good in front of Medicine Buddha, you know? Porque nos sentimos muy bien enfrente del Buda de la medicina. Without having to drink a beer or a wine, you know, anything, you know? Or eating anything, you know, we just feel good. Sin necesidad de tomarse una cerveza o un vino, o quisiera comer algo. Simplemente comerlo o estar en su presencia, nos bien. You know, we feel good. Nos sentimos bien. And then our seventh consciousness, it's called the kleshtamas in Sanskrit. It's the afflicted consciousness, the seventh one. Entonces, la séptima conciencia es la conciencia de nuestras aflicciones, que en sánscrito se llama, excuse me, Lama, can you repeat in Sanskrit? Kleshtamanas. Kleshtamanas en sánscrito. It means the afflicted consciousness. Significa la conciencia de las aflicciones. Where is our attachment? Where is our jealous? Where is our anger? Donde está nuestro apego, nuestros celos, nuestra ira, our confusion, nuestra confusión, our fixation. Nuestras fijaciones. In the other consciousness, the five sense consciousness, the mental one,
there is no attachment, there is no confusion, there is no jealous in them. They are kind of primary instruments of the mind. En las primeras 5 conciencias que describimos de los sentidos, ahí no sucede lo que es el apego, no sucede lo que es la ira, ni los celos. Esas son conciencias que son funcionales excuse me, the last part, they are function for what? 5 senses? They are primary, I forgot. Son primordialmente para, como, creo que, I think you said like, yeah, they have they instruments, I said. Yeah, they are primary instruments of the mind. Sí, estas 5 conciencias son instrumentos de la mente. No llega a tener apego. They are, somebody is talking with a dog. So they don't have in themselves confusion, attachment, jealous, anger. They are just instruments that help the mind to function. Entonces, en estas conciencias y 5 sentidos no llega a haber esta confusión, no llega a haber el apego, no llega a haber la ira. Son simplemente instrumentos que permiten la función de la mente. Also the mental consciousness, not only the 5 sense consciousness, but the mental one, the rational mind, the discriminating mind. It just helps the mind to function. There is no attachment in there. No jealous, no confusion. Igualmente, en la mente, en la conciencia de la mente, tampoco están estas confusiones del apego, la ira, los celos, ¿no? Esta mente racional también funciona como un instrumento para la función de la mente. So, when we are imagining through our sense consciousness, Medicine Buddha, and discriminating the meaning of who is Medicine Buddha, it immediately reduces the disturbance of the 7th kind of consciousness, the afflicted mind. Entonces, cuando estamos percibiendo al Buda de la medicina a través de la conciencia de estos 5 sentidos y de la mente racional, ya solamente a través de percibirlo a través de estas 6 conciencias, ya está generando un impacto positivo que disminuye la confusión y las aflicciones del 7º tipo de conciencia, que es la conciencia de las aflicciones. So when your attachment, your anger, your jealous, your confusion is reduced, how do you feel? Entonces, cuando todas estas aflicciones como la ira, los celos, la confusión empieza a disminuir, ¿cómo nos sentimos? You feel good. Nos sentimos bien, ¿verdad? You feel more relaxed. Te sientes más relajado. More open to the experience. Más abierto a la experiencia. You feel secure. Te sientes seguro. You feel sometimes very much loved, you know, you feel very much embraced by the presence of Medicine Buddha. Te sientes, en muchos casos, te sientes querido, te sientes amado, te sientes, embraced sería acogido, ¿no? Te sientes acogido por el Buda de la medicina. So your mind starts to open like a lotus flower. Entonces tu mente se empieza a abrir como una flor de loto. Your heart opens. Tu corazón se abre. And then your consciousness awakens. Y luego tu conciencia se despierta.
to the experience, a la experiencia, sometimes to the experience of itself. algunas veces a la experiencia en sí misma. That is the eighth consciousness. Esa es, Eighth, esa es la octava conciencia. we call alaya vijnana. La llamamos alaya vinaya. Sometimes it's translated as substract consciousness. Algunas veces es traducida como, I don't understand, Lama, can you repeat, please? Substract consciousness. Como una conciencia que, Anita, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? Substract consciousness. Abstract consciousness, is it? As substract. In Portuguese, we say consciência substrato. Debe ser una conciencia que elimina algo que resta, una conciencia que resta. It's like more basic consciousness. Es como una conciencia básica. In Tibetan, we say kunji namparshipa. It means the consciousness that is the base of all. En tibetano, no pude captar el nombre en tibetano, pero es donde descansa la conciencia. It's the consciousness, it's the base of all. Es la conciencia como base de todo. Sí, JP, a veces la traducen en Maya como el repositorio, como donde se alberga todo. Un repositorio donde alberga todo. Gracias, Anita. Eso estuvo más claro. Gracias. So in this kind of level of consciousness, it's where our karmic imprints are. Entonces, en este nivel de conciencia es donde nuestras impresiones kármicas están. Our habitual tendencies, they are storage, they are, how do you call, preserved in a sense in this field of consciousness that's called alaya vijnana. Entonces, en este lugar es donde están todas nuestras acciones, están ahí reservadas, todas nuestras relaciones kármicas están ahí contenidas. And so when you are practicing medicine Buddha, we are working with our own karmic imprints. Entonces, cuando estamos trabajando con el Buda de la medicina, estamos también trabajando con nuestras propias expresiones kármicas. We are registering in our memory, you know, in this storage, in this alaya vijnana, we are registering the experience, the enlightened experience of medicine Buddha. Entonces, en este contenedor, en este contenedor, nosotros estamos guardando, ¿no es cierto?, registrando, grabando todas estas experiencias del Buda de la medicina, todos estos impactos de la medicina. We are creating karmic pathways to enlightenment, to awakening. Estamos creando caminos kármicos para el camino hacia la iluminación. It's the same way when you repeat something every day, we create mental pathways. You know, in neuroscience, we call neural trace. Entonces, es como cuando hacemos algo repetidamente, ¿no? En la neurociencia se dice que cuando repetimos algo, estamos creando un camino neuronal que nos lleva a nuestros objetivos, ¿no? Estamos trazando un camino en nuestra memoria. And then we incorporate things by habit, you know? Y luego incorporamos cosas por los hábitos. We integrate things by doing them repeatedly in our body, in our organism. Y las integramos a medida que las vamos haciendo constantemente y las vamos integrando en nuestro cuerpo. So we are doing the same thing here. We are creating a karmic pathway, you know, in relation to the Buddha's qualities.
Entonces, that we are experiencing the practice. de la misma manera, estamos haciendo esta práctica, estamos generando un camino kármico que nos acerque a la experiencia y hacia el impacto del Buda de la medicina. Con la práctica continua. So this happens when we are imagining medicine Buddha in front of us. Y esto está sucediendo cuando nos imaginamos al Buda de la medicina enfrente nuestro. Then we receive the empowerment and we are introduced to our own nature as medicine Buddha. A partir de esto recibimos el empoderamiento y despertamos en nosotros mismos la naturaleza del Buda de la medicina. And then we can meditate as medicine Buddha ourselves. Y luego podemos meditar como si fuéramos el Buda de la medicina en sí mismo, en nosotros mismos. We have this mental imprint in the active consciousness that we are somebody, you know. I'm this Jorge. I work into something, you know. I have this job and so on, you know. Entonces estamos trabajando con con esta impresión mental que hemos generado a través de la práctica del Buda de la medicina, como cuando tenemos nuestras impresiones, por ejemplo, de que yo soy Jorge, que tengo un trabajo, mis cosas, etcétera, ¿no? So Jorge arises by habit, you know. This kind of I'm Jorge, I do this and do that is because you do this and that every day, you know. Entonces, mi percepción de Jorge, o sea, de mí mismo, yo me llamo Jorge, surge de mis hábitos habituales, como todos los días hago lo mismo, o sea, hago de mí mismo todos los días, entonces ese concepto de Jorge se hace más fuerte, digamos, ¿no? But what you do every day doesn't define you. Pero lo que haces todo el día no te define. You can do different things. Puedes hacer, you know? Puedes hacer cosas distintas también, ¿verdad? In your daily routine. En tu rutina diaria. You can change your habits. Puedes cambiar tus hábitos. And then you become a different person. Y luego te conviertes en una persona diferente, distinta. So if you create the habit of feeling yourself as medicine Buddha, what happens? Entonces, si creamos el hábito de llenar nuestro cuerpo, nuestro organismo con el Buda de la medicina, ¿qué es lo que va a resultar? If you do that every day, the same way that you do your job, you take care of your things, you know, mundane things. If you do the meditation and you feel every day that you are a medicine Buddha, what's going to happen with you? Entonces, imagínense de la misma manera que hacen todas sus actividades mundanas, su trabajo, o toda su rutina diaria, de la misma forma practican una vez al día, todos los días, el hecho de sentirse el Buda de la medicina a través de esa práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Do you get it? You become medicine Buddha. Se vuelven el Buda de la medicina. Even though people look at you and don't see you blue color, you know? Así la gente te vea y no te vea con un color azul. But you feel yourself as medicine Buddha experience, you know? Entonces, pero tú te sientes como la experiencia del Buda de la medicina. You know? So your alaya vijnana consciousness, your eight consciousness start to change the structure, the imprints. Entonces tu Alaya Vinaya, que es la octava conciencia, empieza a cambiar sus impresiones, su estructura. Where the impressions that create the sense that you are Jorge, you work in such and such job, you have such and such responsibilities, it's all in your mental imprint, you know, in all your storage consciousness. Entonces, esas impresiones de quién es Jorge, de las cosas que hace, de cómo trabaja, de su rutina diaria, de sus relaciones, etcétera,
son hábitos que están guardados en esta octava conciencia. So in the same way, if you change those habits, what will be storage in your consciousness is a different structure, different imprints. Entonces, si nosotros cambiamos nuestros hábitos, las nuevas impresiones que van a entrar a esta octava conciencia, o que se van a guardar en esta octava conciencia, también van a cambiar. And then you start to feel yourself as somebody with the qualities of a specific Buddha. Entonces, de esta manera, tú poco a poco te vas a ir sintiendo como una persona que tiene también las cualidades de este Buda específico. And then, through this kind of experience, your seventh consciousness doesn't have attachment, doesn't have jealous, doesn't have anger, doesn't have consciousness. Because when you are in the mental, how do you call, archetype, you know, of medicine Buddha, you don't experience anger, jealous, attachment, and confusion. Entonces, cuando estamos guardando estas nuevas impresiones en nuestra octava conciencia, automáticamente la séptima conciencia, donde están nuestras aflicciones, el apego, los celos, la ira, también empieza a disminuir, empieza a desaparecer. Porque cuando nosotros estamos dentro de este arquetipo de lo que significa el Buda de la medicina, automáticamente las aflicciones de la séptima conciencia empiezan a disminuir. They doesn't arise. Ya no The afflictions doesn't come. Ya las aflicciones no vuelven a venir. They don't come anyway because the structure, the causal structure for attachment to arise is ego clinging, you know, the sense of fixating yourself as a specific somebody, you know. Entonces, ya no vuelven a surgir porque todas estas aflicciones surgen a través de un ego que se apega a algo. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando el Buda de la medicina, estas sensaciones de apego ya no están. Por ende, lo que resulta de esto, los efectos que resultan de esta causa, dejan de aparecer. You know, when you're practicing medicine Buddha, we are practicing imagining ourselves as with a body that is unsubstantial. It's not a rigid, solid body. Starts from that, you know. Cuando nosotros estamos practicando el Buda de la medicina, nos imaginamos con un cuerpo que no tiene sustancia, que no es rígido, que no es sólido, que no es duro, es ligero. Empezamos desde ahí. It's an energy body. Es un cuerpo energético. Full of meanings. Every element that is medicine Buddha, clothes and what he holds, everything has a dharmic meaning. Todos los elementos del Buda de la medicina, el color, la ropa que usa, etcétera, todo tiene un significado dármico. So the inner structure of the practice doesn't trigger confusion, attachment, anger, and so on. Entonces la estructura interna de la práctica no dispara o no permite que surja el apego, los celos, la ira. But the opposite, love, compassion, appreciation, equanimity, wisdom. Pero sí lo otro, ¿no? Amor, compasión, ecuanimidad, Wisdom, compassion y sabiduría. and so how when you are full of love in your daily life, maybe at some moment you feel very loved by someone, or
love arises in yourself for someone. Entonces, cuando en nuestra vida diaria nos sentimos muy amados o cuando nosotros le estamos dando mucho amor a otra persona o sentimos una relación de mucho aprecio hacia otra persona, It means that your seventh consciousness, it changed. significa que tu séptimo tipo de conciencia cambia. In place of anger, love is there. En lugar de la ira, el amor está ahí. In place of confusion, wisdom is there. En lugar de la confusión, la sabiduría está ahí. In place of attachment, openness is there. En lugar del apego, la apertura está ahí. So when you have this kind of feeling of love, relaxation, openness, how your mind works. Entonces, cuando tienes esta sensación de relajamiento, de amor, ¿cómo es que funciona tu mente? You know, when you are very relaxed and you feel happy, how your mind thinks about things around, you know? Entonces, cuando estás muy relajado, bastante contento, ¿cómo es que tu mente percibe las cosas que están a tu alrededor? Is it the same way that your mind thinks when it's with anger? ¿Es acaso de la misma manera que percibe las cosas o piensa cuando está molesta? Is it the same way that your mind thinks and judges when it has fear? ¿Es la misma forma como tu mente piensa y juzga cuando se siente en peligro o con miedo? Is it the same way that your mind discriminates and judge when it has attachment? ¿Es la misma manera que tu mente discrimina y juzga cuando siente apego? Probably not. Lo más probable es que no. When you feel full of love, full of peace in your heart, your judgment is much lesser. Cuando estás lleno de amor, cuando estás relajado, tu mente percibe las cosas de otra manera. When you feel love and peace in your heart, you think about reality in a more positive way, in a more open way. Cuando estás con paz en tu mente, con amor en tu mente, uno capta la realidad de una manera mucho más apacible. So your sixth consciousness change the way it works. Entonces tu sexta conciencia, tu conciencia racional, también cambia la manera en que percibes. When you are angry, how do you see things around you? Cuando estás con ira, ¿cómo ves las cosas que están a tu alrededor? How do you see, yeah? How do you see with... ¿Cómo lo ves con los ojos? ¿Cómo lo ves? Mm-hmm. When you have fear, how do you hear things? Cuando tienes miedo, ¿cómo escuchas las cosas? ¿Cómo las escuchas? For example, you are walking in a very dark street and you are afraid, you know? Por ejemplo, how is your five sense operating in that situation? Por ejemplo, cuando estás caminando en una calle oscura, solo, ¿cómo están funcionando tus cinco sentidos? ¿Cómo están percibiendo? And when you are in having a walk at night with your loved one in a full moon day, how your five senses is experienced? Y cuando estás caminando en la noche, pero esta vez bajo la luz de la luna llena, con tu ser amado, ¿cómo están tus cinco sentidos percibiendo en ese momento? So they change, you know? Entonces cambian. So that's the way Buddha practice, meditation, change the eight
types of consciousness. Entonces, de esa manera, la práctica del Buda de la medicina cambia estas 8 conciencias. And those 8 types of consciousness is what constitute us. You know, it's what make ourselves. Y estas 8 conciencias es lo que nos constituye, lo que nos hace nosotros mismos, nos hace a nosotros mismos. We are built up by sense consciousness, mental consciousness, by emotions, and by memory. It's what build up us, you know? Lo que nos- Cuando todos los demás vayan a comer, yo estoy lista. No, porque hay pastel, señor. I'm gonna mute it. Ok, sorry, disculpen. Las cosas que siguen pasando en las casas, ¿no? Entonces lo que decía el Lama era que nosotros estamos construidos a través de estas conciencias, a través de la conciencia de la mente, ¿no es cierto? De estas 8 conciencias. Esto es lo que nos construye, de lo que estamos hechos. Lo que nos Yeah. constituye. So we all have the 5 sense consciousness, we have the mental consciousness, we have the emotions, and we have the memory, you know? Entonces todos tenemos estas conciencias, ¿no? Tenemos nuestras 6 conciencias, nuestra conciencia mental, la conciencia de nuestras emociones, nuestra memoria. So medicine Buddha practice will change who you feel or think you are. Entonces el Buda de la medicina va a cambiar lo que sientes que eres o lo que crees que eres Into a Buddha. hacia un Buda. It will operate, it will manifest as a Buddha's memory, as a Buddha emotion, as a Buddha mental activity, as a Buddha sense consciousness. It will change into that. Entonces va a operar, se va a manifestar, tu acción va a cambiar hacia una mente de Buda, una emoción de Buda, un sentimiento de Buda, una actividad de Buda. So that's the way the Tantra or Vajrayana works. Entonces esa es la manera que el Tantra o el Vajrayana trabaja. So when you're doing a deity, a Buddha's meditation, you are working with this 8 consciousness. Entonces cuando estás trabajando con una deidad, una meditación sobre algún Buda, estás trabajando con estas 8 conciencias, con estas 8 tipos de conciencias. Now you can trust it. Ahora pueden confiar en ello. Without trust, we don't move. Sin confianza no avanzamos. We don't give the steps. No, We don't make the steps. no generamos los pasos, no damos los pasos. So trust, when you understand, okay, now I understand how this works. I see it works. It's working within my senses, within my mind. I trust it, so I practice it with trust. Entonces confío, puedo percibir a través de mi conciencia, a través de mi cuerpo, puedo percibir estos cambios, entonces confío y continúo. I don't have any doubt anymore. For example, sometimes we are a little bit, you know, today I don't feel like practicing, you know, because I'm not getting anywhere. Sometimes it happens. Entonces a veces tienes estas dudas, ¿no? Y dices, no, mejor hoy día no practico porque, pucha, en verdad no estoy llegando a ningún lado. Estos sentimientos suceden. This kind of doubt, it just disappears when you understand that every time you imagine medicine Buddha, every time you get to feel the presence and the qualities of medicine Buddha, you are working with your 8 consciousness, with yourself. Entonces estas dudas se van cuando entendemos, ¿no? Que cada vez que nosotros imaginamos al Buda de la medicina, cada vez que nosotros nos conectamos con el Buda de la medicina, estamos generando un impacto en nosotros que nos va a transformar. So there is no doubt about that anymore. Entonces ya no hay duda con respecto a eso. Entendemos este concepto. If you deep into yourself, you have the desire, the search of transforming yourself,
you now have a very clear method that, as much as is clear to you, trust naturally is there. Entonces, para todos nosotros que estamos en esta búsqueda de algo que nos transforme, bueno, ahora tenemos unas instrucciones claras para que a medida que nosotros lo vamos practicando continuamente se generen estos cambios que nosotros podamos percibir y a través de ello generar la confianza. Ya tenemos las instrucciones claras para poder hacer algo que nos transforme de verdad. As much as it's clear to us, trust is natural. Cuanto más claro sea para nosotros, la confianza será natural. And then trust just moves our heart and mind to practice. La confianza mueve nuestros corazones hacia la práctica. Nuestros corazones y nuestra mente hacia la práctica. It like fills us with energy to practice. Nos recarga con energía para la práctica. Okay? ¿Ok? Are you ready? So I'm sorry, I got carried away today, and I think it was very important to give to you this perspective of how the Medicine Buddha practice, tantric practice, they work within yourselves. Disculpen si me extendí, pero me pareció importante darles estas enseñanzas acerca de los preceptos del Buda de la medicina. Me parece importante que ustedes puedan entender. So in a way, we are doing together Medicine Buddha practice by understanding how it works. Entonces, en cierta medida, nosotros estamos haciendo la práctica del Buda de la medicina entendiendo cómo funciona. Okay? ¿De acuerdo? So because we got a little bit late today to start the full practice, we are going to do the essence of the practice. Entonces, como es un poco tarde como para hacer toda la práctica, vamos a ir directo a la esencia de la práctica. We are going to recite the mantra. Vamos a recitar el mantra. And in the same way it's described in the practice, we are going to invoke Medicine Buddha, imagine him. Y de la misma manera que dice en la práctica, nosotros vamos a invocar al Buda de la medicina, lo vamos a imaginar. So he appears in front of you, in the space in front of you. Entonces aparece en el espacio enfrente nuestro, Huge, very big. grande, inmenso. And he dissolves into you again and again. Y se His disuelve, blessings, his body, his energy, his mind dissolves into you again and again. y se disuelve una y otra vez en nosotros mismos. Su mente, su cuerpo, se va disolviendo constantemente en nosotros mismos. Su energía, sus bendiciones. Okay, let's do this for a little bit, reciting the mantra, and you feel the presence of Medicine Buddha, the qualities of Medicine Buddha, the heart, the mind, the love, and imagine dissolves into you and appear again, and then dissolves into you and appear again, okay? Entonces vamos a recitar varias veces el mantra, imaginándonos al Buda de la medicina enfrente nuestro y que nos va proyectando sus cualidades, ¿no es cierto? Y se va disolviendo entre nosotros mismos, luego va apareciendo de nuevo, nos irradia con sus bendiciones, con sus cualidades, se vuelve a disolver en nosotros mismos y así sucesivamente. Okay, so maybe just try to be in a comfortable position. Try to feel comfortable. Entonces traten de estar en una posición cómoda, por favor, una posición cómoda.